Y vamos a ir a la empleabilidad de la FP Dual en la Comunidad de Madrid, porque a lo largo de este foro una de las cosas que más estamos diciendo, más estamos comentando, es que una de las claves, uno de los éxitos que tiene la formación profesional es que uno de sus beneficios es la empleabilidad, es decir, ser motor de empleabilidad. Por eso nosotros hemos querido tener a Marcel Janssen, es el director de investigación de FDA. Nos va a presentar los principales resultados de una investigación que estableció cuáles eran los beneficios de la FP Dual en la inserción de los jóvenes en el empleo de la Comunidad de Madrid. Juan José Juárez, nuestro compañero, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann, ha estado con él, va a estar con él, le va a hacer interesantes preguntas, así que vamos a ver cuáles son sus respuestas. Juan José Juárez, adelante. Buenos días y bienvenidos a esta ponencia denominada La empleabilidad de la FP Dual en la Comunidad de Madrid. Permitidme que os presente al ponente que nos acompaña hoy, Marcel Janssen. Él es profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de FDA. Sus campos de especialización son la economía laboral, la macroeconomía y la economía de la educación. Y en los últimos años ha trabajado como consultor de la Comisión Europea, la OCDE, el Banco Interamericano y la AIREF. Su investigación actual se centra en el impacto de la FP Dual en el sistema de la formación profesional en la Comunidad de Madrid. Y con relación a la ponencia, contaros que Marcel lleva 4 años investigando sobre el impacto causal entre la FP Dual y el nivel y la calidad de la inserción laboral de los estudiantes que la cursan frente a los que lo hacen en modalidad tradicional o presencial. Hace 2 años realizó una primera presentación en el 4º Foro de la Alianza, que se realizó en Valencia, y ahora estos datos han cobrado una mayor profundidad, que pone de manifiesto ya de manera muy clara el impacto positivo de la modalidad dual sobre las posibilidades de inserción laboral de los alumnos y sobre la calidad de esa inserción. Y para conocer este detalle del trabajo tenemos con nosotros a Marcel Janssen, a quien paso la palabra. Marcel, cuando quieras. Muchas gracias, Juanjo. Es un placer estar aquí con todos vosotros y compartir lo que son las conclusiones finales ya de un proyecto que se llama Does Dual Vocational Education Pay Off? Es un proyecto conjunto con Samuel Ventolila de SEMFI y Antonio Cabrales de University College of London. Y el objetivo es doble. Por un lado, confirmar el potencial que tiene la FP Dual en mejorar la inserción laboral de los jóvenes. Realmente presentamos lo que es la primera evidencia causal de la FP Dual en la inserción laboral en España, ¿no? Es un sistema que ya está operativo durante casi 8 años, pero los estudios todavía escasean. Y en segundo lugar, quiero aprovechar mi ponencia de hoy de resaltar la importancia de la evaluación para el diseño de políticas educativas. La motivación está claro. Si miramos a la evidencia internacional, podemos ver que hay un consenso que la FP Dual mejora la inserción laboral de los jóvenes en comparación con lo que en España se llama la FP presencial. Sin embargo, esta evidencia no es concluyente, no satisface, digamos, los estándares más estrictos que se aplican en la ciencia para adivinar el efecto causal de un programa educativo y, además, la evidencia se refiere principalmente a países como Alemania, que tienen sistemas consolidados de FP Dual que, de alguna manera, son la vía dominante del acceso a la educación postsecundaria, mientras que para países como España, donde la FP Dual es una nueva opción y donde estamos intentando emular al éxito de los países centroeuropeos, prácticamente no hay evidencia. Y, por tanto, el objetivo del estudio es proveer esta evidencia para España y, además, alcanzar un grado de rigor en el trabajo que nos sitúa entre los mejores estudios en este campo a nivel internacional. Por lo tanto, mucha ambición. De entrada, aunque la literatura
empírica sugiere que la FP dual mejora la inserción laboral, es importante reconocer que hay disyuntivas. Los alumnos pasan más tiempo en la empresa, que puede ser positivo, pero pasan menos tiempo en el aula y, por tanto, a priori el impacto sería ambiguo. La alternancia tiene claras ventajas. Puede fomentar la adquisición de habilidades pertinentes a la ocupación, además en un entorno real, productivo, mejorar la motivación de los alumnos, proveer de información muy valiosa a las empresas sobre el talento y el encaje de los aprendices en su empresa, y todos esos factores pueden fomentar la contratación de los jóvenes. Pero, en el otro lado de la balanza, tenemos el riesgo de que la formación ofrecida por las empresas tenga un menor nivel de calidad o quizás sea demasiado específica a las necesidades de la empresa. E incluso se podría dar el caso en que se utiliza el sistema por parte de algunas empresas simplemente para tener un sustituto barato para trabajadores habituales de la empresa en forma de aprendices. Y cualquier evaluación causal empieza con una frase que es muy común y que ustedes seguramente habrán oído. Correlación no implica causalidad. ¿Qué quiere decir? Pues si miramos a los datos, vemos que varias comunidades autónomas han publicado datos de inserción de alumnos de la FP dual y la FP presencial, y en promedio los datos son mejores para los alumnos que se han graduado en ciclos de FP dual. Sin embargo, estos buenos resultados, porque son buenos resultados, no son una demostración de un impacto inequívoco o de un mejor funcionamiento de la modalidad dual. Y la razón es muy simple. La dual podría, como parece ser el caso, atraer a los alumnos más motivados, a los centros más innovadores y también a las mejores empresas, y no todas estas características son observables en los datos. Y, por tanto, en los datos se ve que los alumnos de la FP dual son mejores, tienen mejores resultados, pero estas diferencias se pueden deber a diferencias en características que no son observables en los datos. Lo que es el objetivo del estudio es realmente aislar el impacto causal, es decir, quitando toda la posible heterogeneidad, como decimos nosotros, en términos de variables inobservadas. Y es una tarea muy compleja. Y en el caso de la FP dual, quizás aún más. El estudio, conjunto con Samuel y Antonio, utiliza datos exhaustivos para las primeras 3 cohortes de la FP dual en Madrid. Son todos alumnos de grado superior, porque inicialmente solo se contemplaba el grado superior. Y como grupo de control utilizamos alumnos muy similares que se han graduado en los mismos años, en los mismos ciclos y en los mismos centros, en algún caso, pero en la modalidad presencial en vez de dual. Y como ha anticipado Juanjo, el resultado principal es que realmente existe un impacto positivo, significativo, altamente significativo y causal de la FP dual en la inserción laboral, es decir, mejora la inserción laboral. Los datos quizás son una primera contribución fundamental de este estudio, porque este es uno de los pocos ejemplos en que hemos sido capaces de juntar y vincular registros individuales de 3 fuentes oficiales de datos. Primero tenemos acceso a los expedientes académicos de todos los alumnos que se hayan graduado en la FP de grado superior en Madrid en el periodo 2014-2016, tanto en presencial como en dual. Y también tenemos información previa sobre su educación y la vía de acceso a la FP dual o presencial. Segundo, tenemos datos que nos permiten reconstruir su completo historial laboral. Es decir,
tenemos observaciones sobre todos sus episodios de empleo, tanto si se han producido antes, durante o después de sus estudios de FP Dual. Y por último, hace poco más de unos meses, hemos sido capaces de vincular también datos de los balances de las empresas de prácticas. Y por tanto, aquí estamos hablando de una base de datos que posiblemente se encuentra entre los más exhaustivos que se hayan creado a nivel internacional para estudiar el impacto de la FP Dual. Para daros de entrada ya una idea del potencial de la FP Dual, esta primera transparencia resume lo que serían las experiencias laborales de los graduados en el periodo 2014-2016, distinguiendo entre dual y presencial. Y como podéis ver en la transparencia, estamos midiendo el impacto de la FP Dual en una gama amplia de variables que quieren recoger tanto el empleo, la renta y la calidad del empleo. Y la inspección de la tabla dice muestra que las diferencias en medias son muy pronunciadas. Para daros una primera estimación, podemos ver la primera variable, que es días de trabajo en tiempo equivalente en tiempo completo. Podemos ver que en promedio los alumnos de la Dual trabajan unos 392 días en los primeros 2 años y en comparación en el caso de presencial son 263. Me da una diferencia de 130 días, más de 4 meses de trabajo. Si miramos a la mediana, incluso la diferencia es mucho mayor, lo que sugiere que en el caso de la presencial hay muchos alumnos que tienen algo de experiencia laboral, pero realmente tienen un vínculo con el mercado laboral que es muy débil. Mientras que en promedio los alumnos de la Dual tienen más días de trabajo y escasean alumnos con muy pocos días de trabajo acumulado. Más días de trabajo se trasladan directamente en más renta. Aquí se puede ver que la renta media es 15.000 en comparación con 11.000 en el caso de la presencial. Empleo regular quiere decir el porcentaje de alumnos que consiguen un contrato de al menos 3 meses, mayor también en el caso de la Dual, con una diferencia de 6,6 puntos. Resaltar que casi 40% de los alumnos o graduados de la Dual obtienen un contrato indefinido en los primeros 2 años, comparado con unos 33% en el caso de la Dual, que en cualquier caso serían datos positivos para ambas modalidades. Los alumnos de la Dual trabajan menos a tiempo parcial que los alumnos de presencial. Y luego está aquí la tasa de retención. Esto sería el porcentaje de graduados que obtienen un contrato con su empresa de prácticas en el primer año tras acabar sus estudios. Y estas cifras son bajas. Son mayores en el caso de la Dual, pero siguen siendo bajos desde el punto de vista comparativo con otros países. El objetivo del estudio es adivinar qué parte de estas diferencias se deben realmente a la modalidad de enseñanza y qué parte se puede explicar por características. Vamos a la siguiente transparencia. Aquí podemos ver que el mismo patrón se manifiesta al nivel de ciclo. Las barras de color más oscuro son los días de empleo medio en ciclos de FP Dual y las barras más claras de FP presencial. Y podemos ver que en prácticamente todos los ciclos la FP Dual produce mejores resultados que la FP presencial. A la derecha podemos ver que los ciclos industriales son los que mejores resultados en la Dual ofrecen, pero la diferencia con la FP presencial no es necesariamente más alta en industria que en otros sectores. Vamos a la siguiente. Sí, siguiendo la literatura, lo que queremos es
como he dicho, aislar el efecto causal y no podemos utilizar los datos reales de matrículas de FP dual. ¿Por qué? Pues porque los alumnos se autoseleccionan. La manera de hacerlo es buscar lo que se llama un instrumento variable, una variable instrumental, mejor dicho, y es una variable que explica la participación en la FP dual, pero que no puede tener un impacto directo en el desempeño laboral de los alumnos. Y en el estudio lo que utilizamos es la diferencia en el tiempo de traslado desde los hogares, o en este caso el proxy que utilizamos son los centros de ESO, hacia los centros de FP más cercanos que ofrecen el ciclo deseado por parte del alumno en las dos modalidades. En promedio, dado que escasean los centros con la dual, si tú quieres estudiar un ciclo en dual, tendrás que viajar por la mañana una mayor distancia o durante un mayor tiempo, y esta diferencia influye en la decisión de participar. Y además, utilizamos datos de la ESO, es decir, utilizamos datos de la ubicación del hogar familiar años antes de la introducción de la dual. Es decir, estas diferencias son muy exógenas y en vez de utilizar datos de matrículas reales, utilizamos el valor predicho, la probabilidad predicho de que un individuo participa en la dual. Y es importante resaltar que es una diferencia de solo 21 minutos de tiempo de traslado, reduce la probabilidad de participación en la dual en casi 75%, números muy llamativos. En las estimaciones tenemos características muy exhaustivas por características individuales, en el entorno socioeconómico de los graduados, la vía de acceso y pasos previos en la educación. La única variable que falta son tests cognitivos previos, pero podemos sustituirles por lo menos con información sobre el retraso que han tenido los alumnos en etapas previas de la educación. Dado el tiempo, conviene directamente ir a presentar los resultados principales. Y aquí quiero resaltar primero que la FP dual tiene un impacto positivo altamente significativo y además de una cuantía sorprendente, tanto en el empleo como en la renta. En el caso del empleo, encontramos una diferencia causal, una diferencia que es explicado únicamente por la modalidad de enseñanza, de casi 118 días, lo que sería casi 45% de los días medios trabajados en la FP presencial. Y en el caso de la renta, el efecto es ligeramente menor, 35% en vez de 45%, pero una diferencia de renta de casi 4.000 euros. Ustedes se pueden preguntar, ¿qué quiere decir este impacto causal? Pues esto realmente sería el efecto de coger un grupo seleccionado aleatoriamente y moverlo de la FP presencial a la FP dual. Las estimaciones presentadas en el estudio serían la mejora en los resultados laborales de este grupo. También observamos un impacto significativo y positivo en la tasa de retención, pero es importante resaltar que la mayor tasa de retención en la dual no explica toda la diferencia en renta y en días de empleo. Incluso los alumnos o graduados que cambian de empresa, que no se quedan en la empresa de prácticas, en la dual obtienen mejores resultados que en presencial. Y hasta el momento no encontramos diferencias significativas en la calidad del empleo, es decir, las diferencias en el porcentaje de contratos indefinidos, por ejemplo, no es significativo. Algunos resultados adicionales de interés es que no encontramos evidencia de convergencia en los resultados laborales. La diferencia en el segundo año es algo menor, pero no significativamente.
El impacto es creciente. El último cohorte tiene mejores resultados que los primeros cohortes. Se puede deber a experiencia con la dual o la mejora en la economía, dado que esto corresponde a un periodo de recuperación en el mercado laboral. Las mujeres están muy infrarrepresentadas en la dual, pero no encontramos un impacto causal de género en las diferencias laborales. Y por último, el impacto es mayor en ciclos con tasas de inserción en la presencial relativamente bajas, que sugiere que la FP dual a veces está o bien utilizada como una manera de mejorar el pobre funcionamiento de algunos ciclos en la modalidad presencial. La interpretación es clara. Este impacto que encontramos es muy superior a los impactos encontrados en los estudios internacionales, que puede deberse a la poca implantación todavía, ¿no? Si realmente estamos hablando de las mejores empresas, los mejores centros, pues quizás a medida que se extiende el sistema, el impacto disminuiría algo. Sorprende en el caso de Madrid la baja tasa de retención, que es bastante inferior a países como Alemania, y necesitaríamos más investigación para averiguar si estas bajas tasas se deben a la falta de alternancia en el sistema madrileño, donde los alumnos pasan el segundo año entero en las empresas, y la prevalencia de becas en vez de salarios. De hecho, las diferencias entre comunidades y las diferencias en los modelos de FP indican también que tenemos que tener cierta cautela en extrapolar los resultados a otras comunidades. Lo que necesitaríamos es extender el análisis a otras autonomías con modelos distintos para poder adivinar o determinar cuál es la importancia de aspectos claves del sistema, como la alternancia, como la remuneración, y cuál sería el modelo mejor para España. Y esto me lleva directamente a defender en esta ponencia la importancia de la evaluación y de políticas basadas en evidencia. En España, la evaluación de políticas y el diseño de políticas que se basan en evidencia empírica son la excepción en vez de la regla. En el caso de la FP, la evaluación puede aportar lecciones muy útiles. Identificar vías de mejora, maneras también de optimizar el menú de títulos, porque podemos adivinar dónde funciona mejor la dual, y informar también a potenciales participantes del valor añadido de la FP dual. Y por lo tanto, la evaluación puede ayudar tanto en la definición del modelo definitivo de la FP como en la extensión de la dual, que en algunas autonomías no se ha consolidado todavía como una opción dominante en su sistema educativo. Y aquí necesitamos realmente medidas por parte de las autoridades. Primero, un compromiso firme de evaluar cualquier política educativa. Segundo, procedimientos muy ágiles y seguros para la puesta a disposición de datos cruzados. Mejoras también en el custodio de los datos. Hay un desorden en muchas consejerías en los datos de distintas etapas educativas. Y España en este ámbito acumula un retraso notable que lastra, en la opinión de muchos expertos, la toma de decisión en aras de política y también política educativa. Si me fijo en la evaluación de la FP, los avances, de hecho, podrían ser muy considerables en un plazo breve. Como ustedes han entendido, yo llevo trabajando en esto casi 4 años, pero el Ministerio acaba de publicar datos cruzados de educación o de FP y de la seguridad social que permite calcular tasas de inserción. Pues estos datos ya permitirían una evaluación básica del impacto de la FP dual a nivel nacional, una especie de metaanálisis, si queremos, en un plazo muy breve. Pero yo añadiría que sería de valor enorme
si en un futuro podríamos complementar la evidencia que podemos sacar de datos administrativos con encuestas a todos los participantes en el sistema para adivinar mejor las razones que les llevan a participar, la rentabilidad que pueda tener la AFP para las empresas, etc. Hay una enorme gama de preguntas abiertas y conviene tener respuestas antes de avanzar en las reformas. Con esto he agotado mi tiempo. Quiero agradecer su atención y además, dado que en el público habrá muchos representantes de las autoridades en distintas comunidades, espero que esta presentación pueda servir para motivaros de lanzaros a evaluar sus políticas y empezar, en este caso, por la AFP. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcel. Realmente ha sido muy interesante escucharte. Ha sido muy detallado, ¿no?, esa presentación que haces. Y antes de dar paso a las preguntas, quería trasladarte yo una pregunta, una duda que me ha surgido, un análisis que, por un lado, bueno, que claramente los datos que marca son muy potentes, ¿no? O sea, hablamos de que a nivel de días de trabajo, pues son una media de 4 meses más en la dual que en la presencial, que sería ese 45%. Y en renta sería un importe, digamos, un incremento de un 35% en la renta. Son datos muy potentes, ¿no? Y cuando has mostrado los diferentes títulos y cómo en cada uno de ellos, perdón, iba ampliándose o iba marcándose la diferencia entre la dual y la presencial, he visto que había ya dos, quizás, donde había una diferencia más extrema, eran dos del sector de la salud, que es un sector que nos interesa especialmente ahora, ¿no? El de análisis para el diagnóstico, el de laboratorio clínico, donde había más diferencia entre cursarlo en modalidad dual y cursarlo en modalidad presencial. ¿Qué hipótesis o qué te dice tu intuición sobre por qué en estos dos títulos es donde hay mayor diferencia? Yo lo vinculo al MIR. El hecho de que los médicos, la formación de los médicos es realmente excepcionalmente buena en España. Y una de las razones que parece estar detrás de esto es las largas prácticas de los alumnos y el hecho que aprenden in situ. Y parece que en el sector sanitario es altamente eficiente, ¿no? Generamos profesionales en el sector sanitario que están muy deseados por parte de otros países europeos que son capaces de ofrecerles mejores condiciones de trabajo. De hecho, en muchas propuestas para reformas educativas también se está pensando que sería positivo que se introduzca una especie de MIR en el caso de la preparación de profesores, ¿no? Y yo pienso que aquí en el ámbito sanitario debe de darse lo mismo, que no es igual hacer una réplica de un test en un laboratorio, en una escuela, en un centro de formación, que hacerlo en un entorno real, enfrentándote primero a las técnicas más modernas, junto con profesionales que realmente están utilizando diariamente las mejores técnicas. Y por tanto, yo pienso que es una demostración más que la FP Dual no se tiene que pensar como un sistema de aprendices en sectores como los tradicionalmente manufactureras. Hay otros sectores muy intensivos en capital humano donde el aprendizaje in situ, en alternancia, puede aportar un valor enorme. Y sí, yo también me quedé con esos dos sectores. Ahora la pregunta sería si el análisis de las experiencias en otras autonomías nos permita identificar más sectores donde esta diferencia es tan aguda, porque sería un muy buen argumento para la introducción de ciclos de dual en estos, o modalidad dual en estos ciclos, ¿no? No es de esperar que la FP Dual tenga un impacto tan enorme en todos los ciclos. Es importante saber en qué tipo de ciclos funciona y ahí centrar los esfuerzos para tener suficientes plazas de aprendices, suficiente participación por parte de las empresas y superar potenciales barreras, ¿no? Si hay una preponderancia de empresas
relativamente pequeñas, pues tenemos que buscar vías que estas pequeñas empresas también pueden participar. Eso me da pie a una de las preguntas que tiene que ver, bueno, si consideras, de hecho ya en cierta forma ya la has respondido, ¿no? Que esta cultura de toma de decisiones basada en evidencias debería ser algo que se potenciara más, ¿no? Que fuera una premisa habitual en las decisiones que toman desde consejerías o Ministerio de Educación antes de implementar una política educativa, basarte en una evidencia o una investigación previa. Sí, absolutamente, por dos razones. Primero, claramente, conocimiento de lo que funciona y lo que no funciona es esencial para el diseño de políticas. Y yo pienso que también desde el punto de vista de legitimidad. En España hay un debate muy nocivo sobre las reformas educativas. En general se percibe que las reformas educativas son de parte, no son suficientemente acordadas, no son de consenso, ¿no? Y yo pienso que la evidencia empírica, si realmente es rigurosa, tiene esta capacidad de generar consensos. Si todo el mundo se compromete, ¿no?, a utilizar la evaluación en la toma de decisiones, pues de alguna manera se disciplina el debate sobre reformas educativas y sería un paso en adelante enorme. La apuesta para la FP Dual era una apuesta muy razonable. Está avalada por las buenas experiencias en otros países, pero el contexto español es totalmente distinto, el modelo también es distinto y por lo tanto para avanzar necesitamos entender también en el contexto español, ¿no?, dónde está funcionando, qué aspectos son mejorables y no basta con mirar datos, digamos, descriptivos, no basta tampoco con recabar opiniones de expertos. Los datos realmente son muy valiosos. En los servidores de las consejerías de educación y en los datos de la seguridad social hay una enorme riqueza de datos y el buen uso de estos datos aporta lecciones que no se pueden obtener si no es a través de la investigación. Muchísimas gracias por las interesantes ideas que nos habéis dejado en vuestra intervención. Ya sabemos que